Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. Alrededor del mundo, poco más de 245 millones de menores de edad realizan un trabajo, hacen trabajo infantil. En nuestro país, 3 millones de niños menores de edad desarrollan actividades que no tendrían que estar haciendo, trabajan en lugar de estar estudiando. El comercio informal o el trabajo en zonas rurales son las principales actividades económicas que realizan los menores que tienen que trabajar y que los alejan de lo que tendrían que estar haciendo, ser niños, de la educación, del esparcimiento, de la diversión. La OIT, en sus convenios 182 y 138, establece que las naciones deberán necesariamente de generar políticas públicas y legislativas que erradiquen el trabajo infantil. Esto, por supuesto, se toma en consideración, y tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados han propuesto diversas iniciativas para erradicar el trabajo infantil. Hoy, desde el Senado de la República, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. El 45.6% de la población infantil y adolescente ocupada combina el trabajo, las actividades escolares y la realización de quehaceres domésticos en su hogar. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en esta visión universitaria hoy con un tema que lastima, un tema doloroso. Vamos a hablar de la erradicación del trabajo infantil. Gracias, muchas gracias por vernos y gracias a los alumnos, a los estudiantes de la Universidad La Salle que nos acompañan. Gracias por estar aquí, por haber dado la vuelta al Senado de la República. Están con nosotros dos senadoras, una del PRD, una del PRI, y quién mejor que ellas para que se presenten. Empezamos de izquierda a derecha, por favor, senadora. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, pues yo soy Alejandra Barrales, senadora por el PRD, senadora por el Distrito Federal, y estoy como presidenta de la Comisión de Radio, Televisión, Cinematografía. Integro la Comisión del Distrito Federal, la Comisión de Relaciones Exteriores y soy secretaria de la Comisión de Trabajo. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias, senadora. María Lucero Saldaña del PRI, bienvenida, gracias. Gracias, Manuel. Sean bienvenidos, bienvenidas. Soy Lucero Saldaña, senadora por segunda ocasión del Estado de Puebla, por mayoría y mujer. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con Sociedad Civil y formo parte de diversas comisiones como Derechos Humanos, Trata de Personas, Niñez y también Género. Arrancamos con lo más importante, con sus preguntas. Vamos con Jesús Simancas García. Ustedes como senadoras, ¿qué políticas públicas tienen en mente o están elaborando para erradicar el trabajo infantil de acuerdo al marco legal de la Organización Internacional del Trabajo y a los problemas que aquejan a México? Gracias. Gracias, Jesús. Le cambiamos, por favor, senadora Lucero Saldaña. Gracias, Jesús. Efectivamente, el Senado es una de las dos cámaras que su principal función es la elaboración de leyes y esto también de ratificación de tratados internacionales. Quizás sea difícil modificar las leyes, pero lo más difícil es modificar la cultura. Y es que en México pues hay un 11%, según el INEGI, de niñas y niños que están entre esta edad, de los 5 a los 17 años, con actividad económica. ¿Cuáles son las causas? Decíamos, hay que entenderlas para que no solamente sea en la OIT ese tratado que tiene que ver con
abolir el trabajo infantil, al que estamos de acuerdo que se tiene que no solamente prevenir esas causas, sino también el sancionar. La niñez mexicana es el presente, no es el futuro, como muchas veces se dice. Es quien demanda pues una serie de servicios y de derechos. Entonces, primeramente, en la Constitución está la prohibición del trabajo infantil, también está en la Ley Federal del Trabajo, pero nos falta esa ratificación. El presidente de la República también envió una iniciativa para elevar la edad permitida a el trabajo. Y esto pues nos dice, todavía está no se acaba de aprobar, es algo que está en pendientes. Tenemos que romper círculos de pobreza. Si las causas son por razones económicas, porque necesitan apoyar a sus familias, porque sus familias se los piden, porque quieren una beca o porque quieren estar preparados para un oficio, pues hay que cuestionar desde la educación misma si están teniendo los elementos suficientes para poder tener acceso también inmediatamente a una actividad económica. Entonces, necesitamos seguir avanzando en política pública integral para romper este círculo vicioso. Gracias, senadora. Alejandra, senadora Barrales, ¿es el trabajo infantil un botón de muestra de muchas otras causas, de muchos otros factores de desigualdad, de pobreza, de falta de educación? ¿De qué es muestra y cómo tratar de incentivar políticas públicas que erradiquen el trabajo infantil? Bueno, por supuesto que es sinónimo de todos estos descuidos, de toda esta falta de políticas públicas a mediano y largo plazo, como preguntaba Jesús hace un momento. Bueno, yo estoy convencida que infancia es destino, en la medida que tenemos niños sanos, niños que van a la escuela, niños que están lejos de las adicciones. Bueno, eso se refleja en nuestros jóvenes, se refleja en nuestros adultos. Y bueno, el tema de la protección a la niñez, el tema del combate al trabajo infantil, para mí ha sido una causa de muchos años, una causa en la que he podido trabajar y yo diría de manera objetiva contribuir también en la elaboración de políticas públicas desde hace muchos años. Tuve oportunidad de ser diputada local por el Distrito Federal y en ese trayecto logramos sacar adelante la única ley en nuestro país, en el Distrito Federal, que obliga a aquellos padres o madres cuando se separan, cuando ya medió un litigio para la custodia de los hijos y todo esto, para que les paguen la pensión a los hijos. Uno se puede separar finalmente de la pareja, a nadie se le puede obligar a vivir con quien no quiere, pero lo que no se puede es divorciarse de los hijos. Hay una ley que obliga a que aquel padre o aquella madre que tenga 3 meses consecutivos sin pagar la pensión tenga que ser retenido, es un asunto pena corporal, y una vez que paga la pensión que debe, de inmediato queda fuera de cualquier agravio o cualquier cuestión que ponga en riesgo su libertad. Es una forma de proteger a los niños en la que hemos trabajado en la ciudad y bueno, teniendo claro que el trabajo infantil es todo aquello que separe a nuestros niños de la escuela, de la diversión y de todo a lo que tienen derecho cuando son pequeños, pues es parte de lo que tenemos que erradicar. Es alguna forma en la que hemos tenido oportunidad de contribuir para temperar el tema. Pues gracias, muchas gracias a las dos. Vamos con otra pregunta. Elma Jiménez Pimentel. Se ha visto frecuentemente que el trabajo infantil se da en zonas rurales donde las condiciones de vida son muy bajas. De alguna manera deberían de legislar leyes estrictas donde se obligue a las empresas y a los campos agrarios a no contratar a niños y hacer presente a la Secretaría del Trabajo para auditar las empresas que estén contratando niños y de una forma sean sancionadas. Importante, interesante. Regresamos, si les parece, con esta pregunta. Vamos a ir a un corte, vamos con más información. Regresamos al Senado de la República, esta edición universitaria.
El 39% de los niños, niñas y adolescentes que trabajan no asiste a la escuela. En México, cada año, 20,000 niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual. Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedábamos con esta última pregunta de Elma en torno a la pena, o si tendría que crecer las penas, los castigos, las sanciones para las empresas, para aquellos que contraten a menores de edad, que lejos de ayudar a erradicar el trabajo infantil, lo fomenten. Senadora Alejandra Sí, Barrales. bueno, primero reconocer que el diagnóstico que tenemos a nivel mundial, pero también en nuestro país, confirma que es en el campo, es en las labores de agricultura donde se emplean primordialmente a los niños, donde se les ocupa para el trabajo infantil. Una causa importante que seguramente muchos hemos visto es como muchos padres en el campo, por necesidad, son los que promueven que sean sus hijos los que vayan a trabajar, a veces con ellos mismos o a veces los ponen en contacto con otras empresas. Es la misma familia, la misma necesidad de la familia. Y bueno, pues ahí evidentemente el tema se tiene que atemperar por dos vías. Una muy importante, que es en la que nosotros apostamos primordialmente, es el tema de la escuela. En la medida que los niños tienen alimento, tienen escuela, es la mejor alternativa para alejarlos del tema del empleo, del trabajo. Pero la otra parte también importante, y que es la razón de ser de las leyes, es atemperar conductas. Nadie quiere las cárceles llenas, pero es una realidad que este tipo de sanciones atemperan conductas. Es reconocer que en nuestro país no está tipificado como un delito grave el trabajo infantil. En la medida que esto esté tipificado como un delito grave, seguramente tendrá otras repercusiones. Las empresas hacen valoraciones y a veces prefieren pagar una multa, prefieren pagar una sanción menor, porque no les implica otra cosa a cambio de obtener el trabajo y las ventajas que les ofrece emplear a niños, que normalmente son sin prestaciones, los salarios más bajos y todo lo que eso implica. Entonces, bueno, por supuesto que habría que revisar, elevar estas sanciones, y también una demanda que ha sido hasta la fecha un impedimento para poder ratificar el convenio, por ejemplo, 138 de la Organización Internacional del Trabajo, es ese debate que tenemos todavía interno para elevar a los 15 años la edad para considerar el trabajo infantil. Actualmente está hasta los 14 años y bueno, la intención es buscar que esto se pueda elevar, pero sigue siendo todavía objeto de debate. También es la sanción social y de pronto erradicar ciertos rasgos de la cultura o de las tradiciones, de los usos y costumbres. ¿Cómo le hacemos para entrarle también a esos temas? Sí, así es. La niñez no es propiedad de nadie. Aquí es una violación a los derechos de la niñez y hay que decirlo como tal. Efectivamente, en el artículo 123 de la Constitución, ahí marca actualmente que la edad es de 14 años. Así que, bueno, pues sí consideramos importante la revisión de la edad para poder de ahí, bueno, pues ayudar a que concluyan su educación básica y poder también, pues, tener mayores elementos. En cuestión de género, son más los niños, el doble prácticamente que las niñas, las que están en condición de trabajo infantil. Y, por ejemplo, estados como Guerrero, que ocupa el primer lugar, Nayarit, Zacatecas, son de los principales estados que tienen las tasas más altas del trabajo infantil. Pues nos representa lo que pueda suceder en otras partes, pero son focos que nos llaman la atención. Es el que no se siga transmitiendo de generación en generación la pobreza. Entonces es muy importante el que rompamos esas brechas generacionales de falta de educación y de posibilidades de desarrollo. Este círculo de la pobreza tiene que ver con este elemento de pensar pues que podemos tener los hijos que sean y pueden ser unas herramientas de trabajo o que las familias utilicen precisamente para tener satisfecha su economía familiar.
Por eso es importante generar conciencia, el ver que efectivamente es una violación de derechos y que la prioridad es el desarrollo de la persona de manera sana, de manera que pueda tener acceso a la economía, a mejores niveles de salud y a otras oportunidades. Y hoy el tema de trata, que también son enganchados desde muy pequeños para formas de esclavitud. Entonces, es muy importante alertar que, ojo, con esas cadenas de enganchamiento desde las relaciones personales hasta los estímulos a conseguir trabajos en el extranjero, con pues condiciones muy adversas. Entonces es muy importante vincularlo a los riesgos que puede tener nuestra niñez. Gracias, muchas gracias. Vamos con una pregunta más. Montserrat Galván Castillo. Me gustaría saber cómo, se puede erradicar este problema o a su vez disminuir, ya que, no tenemos que irnos como muy lejos. Yo creo que todos hemos visto en las calles los niños que trabajan en los semáforos y esas cuestiones. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo? A mí, en mi punto de vista, me gustaría saber no únicamente qué pueden hacer ustedes al respecto, sino también qué podríamos hacer nosotros para ayudar a que se disminuyera el trabajo infantil. Regresamos, si les parece, con esta pregunta. Vamos a ir a un corte, vamos con otra visión y seguimos aquí desde el Senado de la República en esta visión universitaria. Con relación a, no nada más los convenios de la OIT, el 138 y 192, sino también a la Convención de los Derechos del Niño, y mucho más ahora con lo que se ha denominado bloque constitucional en el artículo, las modificaciones al artículo 1 con relación a los convenios y tratados y los derechos humanos, pues México naturalmente tiene muchos compromisos alrededor de la conformación, no nada más de un marco legal, sino de un sistema que proteja del trabajo infantil a estos niños y estos adolescentes. ¿Cómo hemos avanzado? Uno, México tiene ratificado el convenio 192 de la OIT sobre peores formas de trabajo infantil. Habíamos México se había comprometido a emitir lo que se llama el listado de trabajo infantil peligroso. Con las nuevas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, y dimos un primer paso. Ahí hay un listado global de lo que se puede considerar como trabajo infantil peligroso, mostrando igual esta parte, no nada más de lo que está prohibido hacer en este país a menores de 14 años, sino también lo que también está prohibido hacer a el bloque de 14 a 16 años. Entonces, ¿qué huecos hay ahí? El primer hueco es que si ya tenemos el listado que está en la ley, tenemos que hacerlo mucho más dinámico y de mucho más mapeo en términos de ver que este tipo de trabajos, dónde se están haciendo, cuántos niños están involucrados, cuántos adolescentes, para poder emitir medidas de protección y en su caso de erradicación con relación a estas peores formas, ¿no? Tenemos en el tintero el otro convenio, que es el de edad mínima, que es el convenio 138. Ese es uno de los pendientes legislativos y es el que México ratifique el convenio 138. Nosotros aquí tenemos grandes retos. Primero, porque tenemos una ley general de educación y un planteamiento en donde tenemos el reto de que la obligatoriedad va a llegar hasta el nivel medio superior. Es decir, estamos hablando que los niños y los adolescentes tendrían que estar en la escuela hasta acabar el bachillerato, alrededor de los 18 años. Porque básicamente nosotros definimos este trabajo infantil a erradicar todo aquel que, uno, interfiere sobre los otros derechos de estos niños y adolescentes en términos de supervivencia y desarrollo, y en especial el que interfiere en sus estudios. Es decir, se llama trabajo infantil a erradicar toda aquella labor con sueldo o sin sueldo, ¿no?, o con recursos o no remunerada, que interfiere en la educación de estos niños y estas niñas y estos adolescentes. En México, de la población total de niñas y niños ocupados, el 68% son varones y el 32% mujeres. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedábamos con esta pregunta y con esta propuesta también. ¿Qué se puede hacer no nada más
desde el legislativo, sino también toda la esfera de lo público, incluyendo, claro, la sociedad civil. Senadora Lucero Saldaña, por favor. Sí, bueno, el año pasado, en junio, se estableció una comisión intersecretarial, es decir, de varias secretarías, para prevenir, para erradicar también. Entonces, no solamente es ya que está el problema, sino también buscar cómo poder prevenir. Y una manera es el que se fortalezca la calidad de la educación, las condiciones precisamente para el acceso a las escuelas, la infraestructura. Entonces, creemos importante el que esta comisión que se acaba de establecer pueda llevar un programa sistemático de diferentes enfoques y que podamos, así como política pública, tener más el enfoque del desarrollo de la persona humana desde temprana edad y poder fortalecer lo que son precisamente los derechos, que conozcan también de derechos la sociedad, los padres, y tener alternativas de fomento al empleo, al crecimiento de las personas adultas. México sí ha estado en el MEPU, que fue una evaluación que se dio en Ginebra en octubre del año pasado. Cada 4 años nos revisan cómo andamos en derechos humanos y el tema de trabajo infantil fue una de las recomendaciones que tenemos por obligación también, visto desde fuera, visto desde dentro, que prevenir y erradicar. ¿Cómo hacer para unir esfuerzos y que no vayan, digamos, aislados, que traten de ir por lo menos en carriles separados, sí, pero de manera coordinada? Senadora Barrales. El respeto y el cumplimiento a las leyes es importante, efectivamente le corresponde al Ejecutivo, al Gobierno, y la implementación de estas políticas públicas. Me parece que todo esto ayuda, pero una parte que es muy importante y sobre todo en este momento en nuestro país, en donde en muchas ocasiones la participación ciudadana es la que moviliza, la que concientiza más que leyes, a veces más que los propios medios de comunicación, me parece que juegan un papel fundamental y sobre todo hablando de los jóvenes. Hay campañas de concientización jóvenes que se unen en redes, en publicidad, en portar gafetes, en eventos, en conciertos, etcétera, haciendo una llamada a la acción, como le dicen pues en otros países. Y bueno, esto ha logrado que haya vetos para la compra a tiendas que venden ropa deportiva, a tiendas que venden perfumes, que venden una serie de cosas, pero que se sabe que emplean mano de obra infantil. Entonces, me parece que ahí también el papel de la ciudadanía puede ser muy importante, incluso puede ser definitorio para poder atemperar este tipo de prácticas en el país. Sin duda. Vamos con una pregunta más, por favor. Agustín Torres Gómez. A mí me gustaría saber si tienen pensado ayudar este tipo de problemáticas con enfoque hacia la educación. Que nos sirva, si les parece, de conclusión para ir cerrando. ¿En dónde están los grandes retos en este tema? Hay muchísimo camino todavía que recorrer. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar? ¿En dónde entra, por supuesto, su participación y en dónde la de todos nosotros? En esta ciudad, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de presentar y de hacer ya una ley que por fortuna se está replicando en otros estados de la República, pero fue aquí en el Distrito Federal donde se creó la primera ley que otorga útiles escolares gratuitos a todos los niños de escuelas hasta secundaria. Más de 1,5 millones de paquetes de útiles escolares se entregan cada año a todos los niños. En este Distrito Federal entregamos uniformes escolares también a los niños, porque está demostrado que el 30% de los niños y de los jóvenes que abandonan las escuelas lo hacen por un asunto económico. En el Distrito Federal también hemos logrado que haya este programa de Prepa Sí, no solamente para los niños menores de 14 años, sino ya para jóvenes, en donde hay becas, hay un pago pues para los jóvenes que van a las escuelas, porque lo que se busca es, por sobre todas las cosas, que todos los niños y todos los jóvenes estén en la escuela. El Distrito Federal es la ciudad, como ustedes saben, el territorio donde hay menor deserción escolar en todo nuestro país. Nos parece que ese es el tipo de políticas que debiéramos de seguir implementando, pero también a nivel nacional.
Gracias, muchas gracias, senadora Barrales. Lucero Saldaña, senadora, por favor. Hay que entender entonces que efectivamente sí estimular por un lado, más que en la sanción que se combina conjuntamente, premio-castigo, ¿sí? No solamente elevar penas, vemos que se puede estimular a que la cultura modifique y que sepa que es una inversión estar en las escuelas para poder tener un desarrollo más armónico. También tenemos que ver programas de planificación, también tenemos que ver programas en donde la salud ahí en las escuelas esté garantizada. Entonces, sí se ha visto en la cruzada contra el hambre algunas medidas, algunas acciones que puedan desincentivar el que los padres sean los promotores de esto, o bien que los niños pues deserten por estas condiciones de falta de estímulo, por no tener recursos económicos. Entonces se trata de reconocer el fenómeno como tal, darle el nombre e ir pues adecuando la legislación, pero también esta política pública que tiene que estimular, a desincentivar, pues que se siga generando la explotación y el trabajo infantil. Gracias a las dos, gracias senadora Lucero Saldaña, gracias Alejandra Barrales, muchas gracias. Gracias a los estudiantes de la Universidad La Salle por estar con nosotros, a usted por vernos. Están nuestras vías de contacto, la cuenta en Facebook, la página del canal del Congreso, nuestro correo electrónico. Escríbanos, sugiéranos temas y aquí nos encontraremos en la próxima Visión Universitaria. Gracias, muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.